Vamos a hablar también de un tema que realmente es parte de la promesa que Donald Trump hizo en campaña, de no involucrarse en guerras ajenas. Pero sabemos que hoy Estados Unidos reafirma su apoyo a Israel e incluso ha enviado armamento a Arabia Saudita. ¿Qué lectura hacen ustedes de este giro en la política exterior y cómo pueden impactar esto en la percepción global del país? Pues recordemos que hace no mucho estábamos celebrando la paz, pero al parecer hoy vemos que la guerra continúa y Estados Unidos sigue apoyando a Israel. Mira, yo en términos de política exterior pienso que la realidad, eh, las decisiones que se han tomado son mucho mejores tanto para la paz global como para el liderazgo estadounidense de lo que se prometió en campaña y del discurso aislacionista. Tanto en el tema de la invasión Rusia a Ucrania como en el tema de Medio Oriente, parecen haber ganado la batalla interna los neoconservadores, como el secretario de Estado Marco Rubio, frente a la visión más aislacionista de otros, digamos, figuras del movimiento MAGA. Y voy a hacer referencia, por ejemplo, al tema de Rusia y Ucrania. Habíamos visto a un Donald Trump muy alineado con Vladimir Putin, lo que definitivamente preocupa por el precedente de que un país pueda invadir un territorio y básicamente tenga a la potencia global apoyando su narrativa y sus esfuerzos. Y creo que Donald Trump, su narrativa o su discurso de campaña se chocó con la realidad de que Vladimir Putin es una persona, es un dictador que tiene planes imperialistas y expansionistas y que la defensa de la soberanía de Ucrania, en efecto, compete también a Europa. Europa tiene que pagar su parte de esa defensa, pero la de Estados Unidos tiene lo que aportar porque está defendiendo el país que fue agredido e invadido. Y por eso es importante que se mantengan organismos como la OTAN. Y creo que ese giro que ha dado Trump para mí ha sido positivo. En Medio Oriente también lo considero. No creo que haya un político, un presidente o republicano o demócrata que haya desaprovechado la oportunidad, porque creo que fue una oportunidad única de haber debilitado el programa nuclear iraní después de la campaña militar que hizo Israel contra el régimen iraní, que evidentemente, y eso ha sido un tema bipartidista en Estados Unidos, representa una amenaza para la paz global. Entonces, yo creo que la política exterior de Donald Trump, en mi opinión, y pensando en el papel que tiene que jugar Estados Unidos, ha sido mejor en los últimos meses de lo que se proyectó en los primeros meses de gobierno, porque yo considero que Estados Unidos tiene que jugar un papel y en la medida en que Estados Unidos se retire, hay otras potencias como Rusia y China que van a ocupar esos espacios. Esteban. Sí, a ver, yo creo que se malinterpretó quizás un poco lo que Donald Trump a nivel de política exterior siempre había defendido. De hecho, uno lo ve en el eslogan que habían utilizado. Ellos decían la paz a través de la fuerza. Es decir, si bien dentro de la administración, como estaba mencionando Sabrina, hay varias corrientes, porque tenemos a los neocons representados en gente como Marco Rubio, y también hay personas aislacionistas que independientemente del contexto dicen no hay que intervenir en ninguna circunstancia, como por ejemplo la directora nacional de inteligencia Tulsi Gabbard. Lo que estamos viendo es que esto es una réplica muy parecida a lo que fue la primera administración del propio Donald Trump, en donde él trató en la medida de lo posible de no involucrarse en nuevas guerras, y yo creo que eso es algo que está cumpliendo incluso en esta segunda administración, pero está tratando más bien de salirse de las guerras que ya estaban existentes y de evitar que se generen nuevos conflictos. Para muestra un botón, tenemos por ejemplo aquella situación latente que hubo entre la India y Pakistán, y fue algo que se solucionó prácticamente en 2 o 3 días o una semana, no recuerdo exactamente cómo fueron los tiempos, pero fue algo que vino escalando, que incluso se amenazaron con intervenciones bastante más fuertes. Y bueno, la administración de Donald Trump, de manos de su Departamento de Estado, evitó, dicen ellos, ¿no? Que hablaron con ambos partidos y que así entonces evitaron una escalada en este conflicto.
En el caso de Israel siempre también se fue bastante pro Israel. Esta es una de las causas que continúa siendo bipartidista. El único conflicto de los que hemos mencionado en el que yo sí creo que Donald Trump más bien se equivocó durante la campaña fue en el de Rusia-Ucrania, porque él dijo que él en 24 horas lo iba a poder resolver. Yo recuerdo que abiertamente, ¿no? Yo criticaba esa postura porque me parecía algo que era totalmente irreal y que además habían vidas de por medio, por lo que no era momento, ¿no?, de vender ese tipo de narrativas cuando era algo mucho, pero mucho más complicado de lo que realmente se tenía previsto. Entonces yo no creo que realmente Donald Trump esté fallando a su palabra, muy por el contrario, está cumpliendo lo que fue su eslogan y su política exterior, paz paz a través de la fuerza. Y bueno, ese tipo de cuestiones es lo que vemos con este tipo de operaciones. Por ejemplo, aquella operación que hizo en Irán generó muchísimos cuestionamientos, incluso dentro de la base MAGA. Yo recuerdo que yo vi algunas personas que estaban diciendo, bueno, ojalá esto no vaya a una situación que nos empantane, porque eso fue precisamente lo que se prometió, que no íbamos a ir a guerras eternas. Y al final esto fue muy parecido a lo que hizo su primera administración cuando hizo aquel ataque preciso en contra del general Soleimani. Armaron, pues, me refiero a Irán, una cantidad de narrativas de que iban a responder con mucha más fuerza, y atacaron, fueron unos edificios que estaban vacíos, algo así más o menos replicaron acá cuando atacaron algunas edificaciones que estaban en Qatar. Entonces yo creo que es más bien una réplica de lo que hizo Donald Trump en su primera administración, y realmente él nunca se ha catalogado a sí mismo como aislacionista, a pesar de que yo sí considero tira más hacia ese lado que hacia el lado intervencionista. Esteban, brevemente, ¿crees que estamos cerca de alcanzar esa paz que tanto se busca? Bueno, paz mundial, no, porque hay muchos conflictos. Que hay más paz que antes, evidentemente, porque por lo menos la situación con Israel, bueno, se ha venido aplacando, se evitó aquel conflicto India-Pakistán. China parece que, bueno, todavía no está pensando en invadir Taiwán, pero Rusia-Ucrania yo lo veo muy lejos para que se llegue realmente a una resolución en ese conflicto. Yo, ¿Quisieras decir yo algo, con- Sabrina? Sí, yo considero que lograr la paz no es algo que depende exclusivamente de un presidente norteamericano. Uh -huh. Creo que para lograr la paz hay que mandar los mensajes correctos, hay que apoyar a los aliados, hay que apoyar a las democracias, y eso es lo que se ha hecho en el caso de los dos grandes conflictos, la invasión de Rusia a Ucrania. Después de haber visto otras señales, se viró el rumbo, cosa que es muy buena, y en la guerra en Medio Oriente después del 7 de octubre. Ahora vamos a pasar al tema también de acá, inmigración. ICE hoy en día puede usar datos de Medicaid para poder identificar a migrantes indocumentados, aquellos dentro de los que tú comentabas, Esteban. Y Donald Trump dice que las aprehensiones han caído un 90%, pero también sabemos, y también ha sido bastante vocero con ello, se ha expandido el aparato de deportación. Háblenos acerca de su opinión acerca de la política actual que se ha visto en inmigración. ¿Qué riesgos éticos y sociales creen ustedes que se están viendo en este momento? ¿Quién desee arrancar? Yo empezaría porque yo sí creo que antes de hablar de los riesgos éticos y sociales que están allí, hay que hablar de que ha sido efectiva. Yo soy periodista panameña y es impresionante cómo el hecho de que el país de destino de esta ola migratoria manda unas señales, y básicamente el número de migrantes que están cruzando ahora el Darién para subir hacia Estados Unidos por todo Centroamérica se ha reducido drásticamente. Y eso es algo que Donald Trump prometió y en ese sentido lo ha cumplido. Ahora, los métodos que está utilizando y el cruce de datos y este tipo de operativos donde hay veces pues la sensibilidad humana queda bastante por debajo. El hecho de estar viendo un lugar donde se concentran migrantes como el Aliguero de Alcatraz, obviamente genera una cultura de miedo. Entre los migrantes, tanto los legales como los ilegales, aunque se busque solamente hacerlo entre los ilegales, al final hay una discrecionalidad que tienen los agentes de migración que hace que se expanda esta cultura de miedo. Entonces, eso es una consecuencia social que es innegable, pero también es innegable que se ha logrado un resultado. Esteban. Bueno, a ver, acá hay varios puntos a los que hay que
señalar, ¿no? Que hay que apuntar, en primer lugar, el tema de los resultados. Me sumo a las palabras de Sabrina. Acá estuvimos durante varios años, primero, bajo una administración que negaba, ¿no?, cualquier crisis fronteriza, y ya cercano entonces a la elección sí admitieron que existía esa crisis, pero culpaban al partido de oposición, en ese caso los republicanos, de, de no poder realmente llevar a cabo ningún tipo de políticas para controlar entonces la situación fronteriza. Donald Trump lo hizo de inmediato, prácticamente sin haber pasado ningún tipo de paquete legislativo. El Big Beautiful Bill recientemente lo firmó el 4 de julio, ¿no?, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y ya las cifras, ese declive, ¿no?, de ingresos ilegales, ya lo veíamos prácticamente desde las primeras semanas, ¿no?, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Esto sumado a lo que fue una retórica fuerte de lo que venía a suceder, ¿no?, con los inmigrantes que se tenían acá de manera indocumentada. Yo creo que es válida las críticas, ¿no?, respecto a los métodos que se están utilizando. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha llamado la atención con este proceso es que estas críticas nunca se vieron en administraciones anteriores en donde utilizaron exactamente los mismos métodos. Estamos hablando de que Bill Clinton deportó a más de 10 millones de personas, Barack Obama, que lo bautizaron como The Deporter in Chief, ¿no?, el deportador en jefe, también deportó muchas más personas de las que deportó, por cierto, Donald Trump en su primera administración. Y si Donald Trump mantiene los números de esta segunda, también le ganaría todavía a Bill Clinton y Barack Obama. Y estamos hablando de que lo hicieron enredadas yendo a granjas, yendo a sitios de trabajo. Es decir, lo mismo que está sucediendo actualmente pasó en situaciones anteriores. También se detenían a veces por error, porque cuando se habla de estos procesos masivos siempre queda algún inocente. Estamos hablando, o a lo que me refiero es de que, bueno, en algún momento detienen a algún residente, a algún ciudadano y le hacen pasar un mal rato. Evidentemente no lo deportan, pero sí le hacen pasar un mal rato. Eso también se replicaba en las administraciones anteriores. Entonces, a mí lo que siempre me llama la atención es eso, que se habla en estos momentos de los riesgos éticos y sociales, como tú mencionabas, Vanessa, ¿no?, sobre lo que está haciendo Donald Trump y los métodos que está utilizando, pero nunca tuvimos esta discusión en las administraciones anteriores. Entonces, me parece que eso es un buen punto también de partida. Sí, es importante también, porque cuando tú estabas haciendo la pregunta mencionabas el hecho de que ese flujo ha disminuido, pero que aún así se están aprobando más recursos para la deportación. Y sí, bueno, lo que se cortó fue el chorro, que es precisamente esos ilegales. Pero dentro del país, la cifra más conservadora apunta a que hay 11 millones de personas de manera indocumentada. Hay unos que dicen que pueden ser 30 millones, los más exagerados. Hay unos que dicen que lo más lógico sería hablar de 20 millones. No se sabe a ciencia cierta, la cifra oficial son 11 millones. Y para ello, evidentemente, tiene que haber más recursos. También se está hablando, y esto es importante, de que quizás haya una especie de perdones a los que estén trabajando en ciertas áreas como hotelería y agricultura. No hay hasta los momentos nada oficial, pero creo que es importante también aclarar eso, que también se han aprobado más recursos porque hay 11 millones de personas indocumentadas mínimo en los Estados Unidos. Aquí veo que ambos hablaron de los métodos, pero ¿qué tal? Me gustaría que brevemente me dieran su opinión acerca del centro Aliguero Alcatraz. ¿Les parece a ustedes que realmente es una medida, aun cuando fue pues montado en menos de 10 días, como por un tema ya de emergencia, porque pues los centros que ya habían estaban viéndose casi colapsados? ¿Están de acuerdo ustedes con un centro como el Aliguero Alcatraz y también con aquello que se ha ya reportado, de hecho, de que han habido inmigrantes que han sido enviados a países que ni siquiera son de su nacionalidad, como por ejemplo África? ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo quiero, voy a aclarar acá, voy a aclarar acá unos puntos, ¿no? Porque lo de los terceros países, nos guste o no, esto es independientemente de que estemos de acuerdo o no con esta política, fue respaldado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que precisamente le dio el visto bueno al gobierno para llevar a cabo esta política. Respecto a Aliguero Alcatraz, una cárcel sumamente polémica, yo dije públicamente desde un inicio que yo iba a rechazar esto si se utilizaba para meter a personas que estaban indocumentadas, que no hubiesen cometido un crimen más allá de esa falla, ¿no?, de haber entrado ilegalmente al país. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que realmente no he visto retratado en ningún medio de comunicación, que yo de hecho recientemente me enteré, es que aparentemente a las personas que están llevando a ese centro les están permitiendo no pasar por el centro, les están diciendo que te vayas tú mismo a tu país con el pago del propio gobierno, es decir, que el gobierno se encarga de pagarte a ti el pasaje de regreso, por lo que las personas que están allá adentro es porque están rechazando esa oferta. Entonces eso yo creo que es un punto bastante llamativo. Por supuesto que es una cárcel polémica por lo que representa, que es que está, digamos, rodeada, ¿no?,
de los Everglades, pero tampoco es que están en condiciones tan dantescas como en algún momento se dictaminó. Incluso recuerdo que denunciaron que la comida tenía gusanos, uno de los presos allí, un individuo de nacionalidad cubana, que ese sí tenía antecedentes penales, pues por agresión y otras tantas cosas, y resulta que la comida que ingieren los presos allí es la misma que ingieren los empleados. Entonces hay ciertas discrepancias en la historia y yo pienso que no se ha hecho un mal uso como tal de la cárcel. Ojalá realmente no se abusen los derechos humanos, porque además hay mucho escrutinio alrededor de esto. Sí, yo creo que es importante saber qué tipo de personas están ahí recluidas y esto es parte y de lo que decía Esteban también de la publicidad del método, porque lo que creo que está buscando la administración es generar suficiente miedo, generar esa disuasión para que los migrantes ilegales opten por salir por sus propios medios y dejen de llegar. Entonces, creo que eso que tú comentabas, que las deportaciones se daban en otras administraciones demócratas, pero no se hablaba tanto de ellos, creo que no se hablaba tanto de ellos porque es la propia administración Trump la que lo hace público, la que hace estos despliegues televisivos como parte de su estrategia, porque yo creo que parte de la estrategia es precisamente generar estos titulares, que son titulares en todo el mundo y que al final tiene el efecto disuasorio tanto para los que dejaron de llegar como para los que están adentro. Y quiero agregar además algo a eso último que está diciendo Sabrina, y perdón que te interrumpa, Vanessa, porque han habido justamente ciertos reportes, ¿no? De autodeportaciones a través de la aplicación CBP Home, que fue la que implementó el Departamento de Seguridad Nacional para hacerle contrapeso a lo que fue CBP One, ¿no? De la administración Biden. Hablaban de que, bueno, 5,000, 6,000, 7,000 personas más o menos habían usado la aplicación. No he visto nuevas cifras al respecto, pero ahora están haciendo análisis que quizás no sean tan precisos, haciendo mediciones en cuanto a lo que es la fuerza laboral, a estas ganancias que ha habido de creación de empleos que han ido prácticamente mayoritariamente a ciudadanos americanos, mientras que a personas que no son ciudadanos de este país hemos visto una disminución importante. Entonces han hablado de ciertos cálculos que apuntan a que quizás ya se hayan autodeportado 1 millón de personas. No sé qué tan preciso sea porque esa manera de hacer el cálculo evidentemente va a tener sus fallas, pero si ellos llegaron a la conclusión de que fueron 1 millón de personas que ya se han autodeportado, no a través de la aplicación CBP Home, sino justamente por lo que estaba mencionando Sabrina, bueno, podría ser un poco más, un poco menos, pero entonces sí estaría funcionando esa estrategia. Ahora, ya para ir cerrando, Sabrina, Esteban, ¿cómo calificarían estos 6 meses del presidente Donald Trump desde su perspectiva y qué anticipan incluso que podría pasar en los próximos 6 meses si el rumbo actual continúa? Sabrina. Yo creo que mucho va a depender de los resultados económicos, o sea, de si esos aranceles y esas políticas de proteccionismo económico van a tener o no van a tener un impacto económico. Al final es la economía estúpido, como decía James Carville, el asesor demócrata. Y si el control migratorio y las deportaciones van a tener también un impacto económico, porque creo que los votantes de Trump van a medir su desempeño por temas como la inflación, el empleo. Si las cifras siguen siendo positivas, como lo explicó Esteban, con datos, creo que las consecuencias, digamos, políticas en las elecciones del 2026 van a ser menores, aunque siempre hay un impacto, digamos, en los contrapesos. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en mente. Y en términos del ambiente general del país, creo que ya pasó la primera etapa de shock de un sistema donde hay menos contrapesos institucionales que antes, porque Trump ha ganado varias batallas en ese sentido en la Corte Suprema, y un sistema donde hay, digamos, una libertad de prensa con mayor autocensura, cuidado o recelo. Y esas dos cosas cambian un poco la naturaleza del sistema de los Estados Unidos que conocemos, pero yo diría que es parecido a lo que vimos en la primera administración de Donald Trump. O sea,
no estamos viendo algo tan radical como se alertó en las elecciones, o no estamos viendo propiamente dicho un modelo autoritario o el proyecto que, o sea, no estamos viendo ese modelo autoritario, todavía no podemos hablar de eso. Es simplemente una forma, digamos, más televisiva o radical de aplicar los principios en los que cree el movimiento MAGA y Donald Trump. Esteban. Mira, acá hay que hacer una evaluación respecto a lo que fueron las promesas de campaña y cómo se han venido ejecutando. Cuando tú analizas cuestiones como el tema migratorio, ya lo discutimos acá, fue una promesa de campaña que se ha cumplido. En el tema económico, hasta los momentos, también mencionaba Sabrina, no hay un efecto negativo. Parte de lo que generó mucho descontento con la administración anterior fue porque se llevó a una inflación que no se veía desde los años 90. En el tema económico, la gente se sentía que no estábamos en un país que iba por un buen rumbo. Entonces también en esa materia ha tenido éxitos en política exterior, que también lo discutimos. Vimos algo muy distinto también a lo que fue la administración anterior, que todavía incluso en las elecciones presidenciales se estaba hablando de, por ejemplo, la retirada que hubo en Afganistán, o justamente cómo se inició ese conflicto entre Rusia y Ucrania, o ese conflicto entre Israel y Hamas. Entonces, por lo menos en esas tres áreas, el votante trumpista yo creo que se va a sentir que sí le han cumplido. Hay otras cosas que también le pesan, por ejemplo el caso de la lista de Epstein, ¿no? Eso fue una promesa de campaña que al día de hoy más bien vemos un cambio un poco de narrativa que generó mucho disgusto dentro de los propios factores más tradicionalmente no alineados con el presidente. Sin embargo, si bien en las elecciones de medio término es normal que gane, que se imponga la oposición, así como estamos analizando la posibilidad o la popularidad o la aceptación que pueda tener Donald Trump, hay que analizar la que tiene el partido contrincante, que es el Partido Demócrata, que ha alcanzado mínimos históricos, de acuerdo a múltiples encuestas que han hecho incluso cadenas no alineadas con el Partido Republicano, como CNN, apuntan a que tienen una aceptación y una popularidad de un 19%. Entonces, si esos números se mantienen, a mí me parece que muy probablemente, a pesar de que sean elecciones de medio término, Donald Trump pueda mantener el control de ambas cámaras. De aquí a allá pueden pasar muchas cosas, así que hacer un análisis de que esto es lo que va a pasar sería irresponsable, pero con el contexto de hoy, eso es lo que yo avisoro. Me ha encantado, de verdad, Esteban, Sabrina, tenerlos aquí. Definitivamente tiene que haber una segunda parte, una tercera parte. Por factor tiempo tenemos que terminar la conversación aquí, pero muchas gracias por acompañarnos hoy con su opinión, su perspectiva. Nuevamente, Sabrina Bacal, Esteban Hernández. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y a nuestra audiencia del campanazo, pausa comercial, pero ya regresamos.